Sí, si entramos al Congreso, al precongreso. ¿Cómo Hasta, pre-congreso? porque ayer era precongreso, no era el Congreso. Ah, ya, Estaba dividido en dos, en la parte de otoneuro vestibular y la parte de plástica facial. ya. Yo entré a la parte otonebro entonces, con la doctora Torrente. En la Junta Auditiva Central. Sí. Es que está un amigo mío que es de México y es muy bueno. Era bueno el video que tenía. Sí, bueno. Él se formó en John Hopkins, con el doctor Sí. Bueno, eh, buenos días a cada uno de ustedes. Así decía Jorge Luis Borges, porque el saludo debe ser individual. Cuando uno dice a todos, dispara para todos lados. Esa es la manera correcta de hablar. Eh, en realidad, eh, esta exposición no está incorporada así como, como un estudio programado, pero quiero hacer una parte, la parte clínica de esto con respecto a vértigo en niños, después de lo que explicó la Viviana, que entre paréntesis estuvo muy bueno, pero yo creo que esto es una complementación, así que le voy a hablar un poquitito de la parte clínica del vértigo en niños y algunos casos clínicos que son necesarios que lo guarden en la mente, porque en la vida se van a encontrar con ellos. Eh, Ahí está toda la presentación. Estoy arreglando acá. Ahí, ya. Esto también lo mostró la Viviana en un paper, pero en realidad nosotros hablamos de equilibrio en la raza humana y también en los animales. Pero el equilibrio es la sumatoria de todo esto. Y nosotros estamos ubicados aquí, en una parte de este círculo que es la parte vestibular. Está la parte somatosensorial y está la parte visual, que son los receptores sensoriales periféricos que son dependientes del individuo. Después tenemos el medio ambiente con las superficies de apoyo, las cargas de conocimiento que uno tenga, que empieza de chiquitito, ¿no es cierto? A saber qué es lo que esto es firme, qué no es firme, qué es lo que es peligroso, el contexto sensorial en que se mueve, el ambiente, y finalmente las tareas que pueden ser proactivas, el anticipatorio, anticiparse a, o reactiva para lograr un estado estable. Todo esto, la sumatoria de todo esto, produce finalmente el resultado en la intersección de estos tres círculos, el equilibrio. Y nosotros estamos aquí y vamos a hablar solamente de esto. Algo le haremos a lo otro, pero esta es la parte. Entonces, los problemas que tenemos con los niños en el diagnóstico de vértigo infantil eh, son problemas en la mayoría semánticos, es decir, cómo el niño expresa sus síntomas. Los signos, algunos podemos verlo, pero los síntomas en realidad deben ser expresados. Y el niño tiene mucho más dificultades para expresar que el adulto, por esto del conocimiento que tampoco he adquirido, ¿no? En los adultos nos cuesta a veces entender qué está hablando el paciente de vértigo, de desequilibrio, de mareo, en fin. En el niño con mayor razón, porque está recién incorporando a su psiquis todos estos conceptos. Entonces, tenemos esta dificultad de descripción de los síntomas, tenemos el desconocimiento de los cuadros de vértigo y su presentación por grupo etario, esto ya es inherente a nosotros, porque no podemos decir, por ejemplo, que en el adulto la neuronitis vestibular es un cuadro parejo, ¿no es cierto?, desde la
pubertad hasta prácticamente avanzada la adultez. En el niño no, en el niño hay cuadros que son evolutivos y se presentan en relación con la edad. Y la ausencia de una actitud diagnóstica en base a esto mismo, la ausencia de una actitud diagnóstica coherente en relación a la frecuencia de las patologías con la edad y los exámenes solicitados. Esto en realidad se va logrando en la medida que nosotros como médicos vamos teniendo experiencia y vamos diciendo esto en realidad no corresponde para el niño menor, corresponde para el mayor, y vamos localizando las patologías en grupos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vértigo, ¿no es cierto? Los médicos, o algunos médicos, no la mayoría de los médicos, vértigo viene de la palabra latina verter, que es girar. Entonces, específicamente vértigo es girar, que las cosas giran o que yo giro. Pero la sociedad Barani lo ha hecho un poquitito más expansivo esta definición, y como vimos anteriormente también le llama a los vértigos, los clasifica en rotatorios y no rotatorios. Y dentro de los vértigos no rotatorios, ahí como que nos estamos saliendo un poquitito, ¿eh? Pero bueno, ellos lo hicieron así, porque vértigo por definición es rotatorio. Entonces dentro de los no rotatorios están esta sensación de subir y bajar, de irse a un lado al otro, o de giro con hacia adelante y hacia atrás, al agacharse, al levantarse. También están incluidos ahí el concepto de vértigo no giratorio. En los niños, imagínense que para los adultos es difícil, en los niños es más aún. Entonces, el vértigo como sensación de giro es difícilmente explicable para los adultos y con mayor razón para los niños, salvo que el niño tenga un coeficiente intelectual extraordinario y diga las cosas giran o hace girar las manitos. Lo que más frecuente lo relaciona con vértigo es la sensación de inestabilidad del niño, y también los síntomas acompañantes. Por ejemplo, empieza con náusea, anorexia, vómito, dolor de estómago, que son todos síntomas acompañantes que se producen a través de la estimulación de centros nerviosos adyacentes a los núcleos vestibulares, porque ahí está llegando la información, ¿no es cierto?, como el núcleo del vago. Entonces tienen náusea, anorexia, vómito, dolor de estómago, cefalea en el niño, puede tenerla, difícil entender lo que el niño entiende por cefalea, y signos neurovegetativos, sudoración, en fin. Todas estas cosas uno lo lleva a pensar que el niño pueda tener un cuadro vertiginoso, de los que vamos a ver. Y los signos son caída frecuente, imposibilidad de mantenerse de pie en algún momento, un síndrome atáxico transitorio, trastorno de la marcha, y ocasionalmente podemos verle movimientos oculares. Se le pueden ver y hay que verlo. Por lo tanto, tenemos que el gran signo que nosotros vemos en los trastornos vestibulares, que puede ser pesquisable, son los movimientos oculares, como vimos en la primera clase, lo que llamamos nistagmo, que nos orientan hacia un cuadro vestibular, y movimientos no nistámicos que nos orientan hacia otras patologías. Por lo tanto, siempre hay que mirar los ojos en todos los pacientes. Entonces el equilibrio depende de muchos factores. Aquí tenemos ya resumiendo lo que les mostré al principio. En la parte solamente sensorial dejamos aquí la propiocepción, la visión y el laberinto vestibular. Y por el otro lado tenemos el sistema nervioso central, periférico, metabólico, cardiovascular y la esfera psíquica. Esto, si nosotros le sacamos la parte vestibular, se produce un desequilibrio. Ya no está la parte vestibular, que está afectada, es lo que vamos a hablar hoy día, y nos queda propiocepción y visión. Esto es un examen muy grosero,
que va desde los recién nacidos a los 6 meses. Esto es lo que uno pregunta en la consulta. Ayer yo tuve un niñito con problemas de hipoacusia, pero de todas maneras, aunque el niño da vuelta por toda la consulta, uno tiene que preguntar más o menos esto en relación, el niño tiene 2 años. ¿Qué pasó antes? Entonces, reflejos tónicos del cuello. En los primeros meses, información procedente de los canales semicirculares, información proprioceptiva de las vértebras cervicales y reacciones tónicas de las extremidades que requieren integridad del sistema piramidal y se controla a nivel de tronco. Prueba de aceleración vertical de Viatar. Esta yo se la escuché una vez a una becada de neurología infantil y yo quiero que me la expliquen después en qué consiste. La escuché, me gustó y la verdad es que no la entiendo mucho. Así que la dejé aquí para que los neurólogos infantiles me la expliquen. Determina la respuesta utricular frente a la gravedad y a la aceleración vertical. Y esta sí que es clásica, la prueba de los ojos de muñeca, ¿no es cierto? Que la respuesta a las aceleraciones angulares en el fondo es el BOR. El BOR. En recién nacido los ojos se desvían en dirección opuesta al giro cefálico. Nosotros ya tenemos BOR en la etapa de recién nacido. Giro la cabeza por un lado, los ojos giran al otro lado buscando la imagen que tenía en la retina. Al mes ya le encuentro un nistagmo en el sentido del giro. Y aquí esto yo lo hago con guaguitas que me llegan a la consulta por alguna razón. Yo las tomo a una cierta distancia, lo que me dan los brazos, y giro con ella. O sea, la hago girar así y le voy mirando los ojos. Y los ojos van teniendo un nistagmo en fase rápida en el sentido del giro. Y eso es integridad del BOR y del optoquinético. Y eso ayuda mucho, con un examen tan simple como eso ayuda. Van viendo cómo giran los ojos en el sentido del giro. Hay integración, esto indica que hay integración multimodal a nivel de los núcleos vestibulares a nivel de tronco, como ya dijimos antes. Eso es grosero para el niño menor, ¿no es cierto? Y después vienen ya de los 6 a los 18 meses, al año y medio, las pruebas de enderezamiento, cuando el niño se empieza a sentar. En fin, eso ustedes lo saben más que nosotros, pero para nosotros esto nos ayuda mucho. Determinada por la integración de los estímulos visuales, propioceptivos y vestibulares que se realizan a nivel del núcleo rojo a los 3 o 4 años, responde a las reacciones ya de equilibrio. Y las pruebas de equilibrio con tablero basculante. Entonces, igual que en los adultos, yo le presenté esto la vez pasada, pero ahora está cambiado a nivel de niños. Tenemos síndromes vertiginosos agudos en niños, son raros, muy raros, episódicos, que pueden ser gatillados o espontáneos, y crónicos. Dentro de los agudos, es lógico, podemos tener un cuadro vertiginoso agudo después de un TEC, niños que se caen, se golpean la cabeza y quedan con vértigo. Vértigo espontáneo y vértigo provocado, que estaría acá. Y el provocado podría ser central o periférico. La contusión es craneana y puede ser laberíntica o de tronco o cerebral. Otras complicaciones de vértigo agudo, podemos tener un niño con vértigo agudo en una complicación de una otitis media. Generalmente otitis media aguda y que pasa, ¿no es cierto?, traspasa las barreras membranosas o las fístulas de hueso que hay congénita y compromete el laberinto, una laberintitis. La lesión vestibular aguda unilateral, aguda. Esto es lo que hasta hace algunos meses atrás llamábamos neuritis vestibular y antes llamábamos neuronitis vestibular. También se da en el niño. ¿Por qué? Porque esta es una lesión neural del nervio vestibular y al nacer el nervio vestibular ya está desarrollado, está mielinizado. De hecho, la parte vestibular está funcionante in útero. Los movimientos que tiene el niño son por estímulos, muchas veces, a veces propioceptivos, se mueve y responde. Entonces, podemos tener esta lesión. Pero por esto de que el niño no expresa bien o no se examina bien, pudiéramos tener
desfasada la presentación etaria de este grupo, y pudiera ser mucho más antes porque tiene todo el derecho a tenerla. Es una lesión que parte generalmente con un cuadro viral, respiratorio, agudo, y que compromete el nervio secundariamente. Así está escrito en adultos, y en niños no podría ser de otra manera. También podemos tener un cuadro vertiginoso agudo, ¿no es cierto?, con un accidente de la circulación posterior. Es sumamente raro, tendría que ser una malformación. Por eso es que estos cuadros aquí agudos son raros, pero hay que tenerlos presentes. Igual que la enfermedad minorizante también puede suceder, lo hemos visto, pero en niños ya mayores. Los vértigos episódicos pueden ser gatillados o espontáneos. Es decir, los episodios de vértigo pueden gatillarse, por ejemplo, como la cinetosis. Este es el cuadro más común en los niños, en que, vamos a hablar un poquito más adelante de la cinetosis. El niño, cuando es sometido a ciertas aceleraciones, sobre todo aceleraciones bajas, puede desencadenar un cuadro de inestabilidad, desequilibrio, de vértigo. Esto ya lo hablamos, vértigo posicional postraumático, lo hablamos aquí, que parte como un vértigo agudo y puede seguir como esto y terminar incluso como un estado crónico, como un mareo perceptual persistente, si esto no es corregido. Afortunadamente, los niños tienen una muy buena capacidad de respuesta y esto se corrige en forma casi automática. En el adulto implica el uso de kinesioterapia para no llegar a esto. Este es un dato importante. Malformación de oído interno. El oído interno, bueno, aquí hay toda una clase de embriología, pero puede en algún momento llegar a tener una malformación y el niño no se va a dar cuenta que escucha o escucha menos o escucha por un oído, por un oído, y no se da cuenta que no escucha por el otro. Entonces, ese oído mal formado puede tener fístulas o puede tener esto, la malformación de Mondini. Esto grábenselo bien, porque dentro de lo infrecuente es lo más frecuente en niños, y predisponer a que estas fístulas hagan laberintitis y puedan producir meningitis. Entonces, siempre hay que estar pensando en la malformación de un oído interno, del oído interno, y ahí tenemos que recurrir a imágenes específicas. Y finalmente, un mareo, vértigo mareo ortostático hemodinámico. Es raro, yo lo he visto en niños mayores esto, pero con tendencia familiar a eso. Pero en niños menores no sé si existe, pero no lo he visto. Esto es gatillado, pero el gatillado, lo más importante aquí es la cinetosis. Y el espontáneo, tenemos el vértigo paroxístico del niño, que es un vértigo que el niño, estando absolutamente normal, haciendo sus cosas normales, de repente algo pasa, se cae o se aferra o llora unos segundos y después se le pasa y sigue haciendo lo que está haciendo. Vértigo paroxístico del niño. La migraña vestibular. La migraña vestibular también se da en niños, vértigo migrañoso. Se dice que hay un continuo del vértigo paroxístico a la migraña, por eso están aquí al ladito. La enfermedad de Menier es una enfermedad rara en el niño, es más frecuente en el adolescente y en el adulto, pero es como pariente de esta otra cosa, del Mondini. Pero el Mondini corresponde como una enfermedad, clínicamente como una enfermedad de Menier, con hipoacusia, tinnitus, vértigo, todo lo que quiera, igual que esto, pero aquí hay una malformación de oído, aquí no. Esta es una enfermedad de las células ciliadas. Aquí, por supuesto, que hay malformación de células ciliadas, pero hay malformación de todo el esqueleto del oído interno. Síndrome de hidropesía retardada. Esto es importante porque es como un pariente también de la enfermedad de Menier. Acuérdense este nombre, síndrome de hidropesía retardada. El síndrome de hidropesía retardada sucede en niños que en algún momento le consultan a ustedes porque se marea, lo llevan los padres porque se marea, porque tiene cuadros raros,
se pone a llorar, en fin, náuseas, vómito, es decir, como una crisis de vértigo, que ustedes pueden inferir que está el niño haciendo una crisis de vértigo. Y se le pasa, porque son espontáneos, pero son episódicos. Entonces se le pasa y tienen que investigar la posibilidad de que este niño tenga un problema auditivo en un solo lado. Los niños pueden nacer con una sordera congénita de un lado y el otro oído absolutamente normal, y de eso no se dan cuenta hasta cuando ya empieza a exigirse el otro oído, y eso sucede en la edad escolar. En la edad escolar. Antes los niños juegan, se desarrollan absolutamente normal. Pero en estos niños que tienen problemas de audición en un oído, en forma retardada pueden hacer la parte vertiginosa, como la enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier tiene una etapa, que es la etapa que fue descrita por Menier y que ustedes la conocen, que se caracteriza por hipoacusia, tinnitus y vértigo, juntos, ¿no es cierto? Empieza el paciente con tinnitus, le empieza a zumbrar el oído, se empieza a ensordecer y inmediatamente viene la crisis de vértigo. Aquí no. Aquí está ausente la parte auditiva y nunca la va a manifestar el paciente. Es muy raro que la manifieste, porque habitualmente corresponde a oídos que no se desarrollaron auditivamente. Entonces lo que empieza a dar problema en forma retardada es la parte vestibular. Entonces esto hay que averiguarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer después con los exámenes? Efecto medicamentoso, el vértigo psicogénico, aquí ya estamos en otra esfera, ¿eh? Que en realidad cuando nosotros hemos descartado todo esto que es posible descartar, bueno, tenemos que derivar ya al niño al neurólogo o al psiquiatra infantil. Cuando vemos que realmente no tiene nada de tipo concreto, o por lo menos pesquisable desde el punto de vista clínico por nuestra parte. Y está la epilepsia parcial compleja, como ya le mostré en la presentación primera con esa niñita del video, ¿no es cierto? Que de repente empiezan con movimiento de los ojos, pero aquí hay compromiso de la conciencia, lo que no sucede en ninguno de los cuadros de vértigo, de oído, tanto en niño como en adulto. Y los crónicos, esto lo vamos a dejar, no vamos a saltar, porque aquí hay una mezcla de todo, efectos medicamentosos, malformaciones congénitas, intoxicaciones, infecciones, patología fosa posterior. A ver, patología fosa posterior. En el niño, la posibilidad de un tumor de fosa posterior, la posibilidad de un neurinoma, por ejemplo, que es un tumor del adulto, dentro de los poco frecuentes, el más frecuente, es muy poco probable. Y cuando existe un neurinoma en un niño, uno, no dos, yo estoy obligado a pensar que el niño es portador de una neurofibromatosis 2, de una enfermedad, ¿no es cierto?, eh, bilateral y multitumoral. Después vendrán meningiomas y otras cosas más. Puede partir por un lado. Sí que esta localización por imagen está en el ángulo pontocerebeloso y viene del oído interno. Otros tumores, como tumores de fosa posterior, cerebeloso, en fin, la verdad es que son de crecimiento lento y pueden producir otra sintomatología, pero no vertiginosa. Y dentro de las estadísticas mundiales y también de nosotros, no va más allá del 1 al 2% de los casos. Entonces, ahora nos vamos a ir por la presentación por edad. Este es un cuadro nuestro, lo que hemos visto, vértigos agudos, edad, de 1 a 4, de 5 a 14 y mayores de 15. La neuronitis vestibular, que es un cuadro periférico que afecta el nervio vestibular, ¿no es cierto?, unilateral, y que me produce un desequilibrio. Al tener un cuadro agudo unilateral, un desequilibrio y vértigo. En realidad aquí está vacío porque no sabemos si los pacientes tienen y no hemos podido hacer el diagnóstico o si realmente no se da. De los 5 a los 14 es raro, pero lo hay. Pero ya en el niño mayor sí que nosotros podemos encontrar un cuadro de neuronitis vestibular. Y lo voy a mostrar después en casos clínicos. Las laberintitis podrían estar en el
periodo de niño menor, pero ya puede ser un poco más frecuente en los niños mayores. La complicación de la otitis media, estamos hablando aquí de la laringitis viral, ¿eh? La laringitis viral, complicación de otitis media puede ser en cualquier momento. Una otitis media aguda en cualquier momento puede transformarse en un síndrome vertiginoso agudo. Traumático también, los golpes no tienen edad. El vértigo paroxístico benigno o vértigo paroxístico del niño menor es más frecuente en esta edad, en los primeros años de vida. Este es el vértigo que posteriormente pasa a cefalea, en fin, y después a migraña vestibular, y termina siendo en las mujeres un equivalente migrañoso cuando ya se retira la parte de la migraña, pero continúa el vértigo. Es todo un continuo esto. Pero en el niño un poquitito mayor ya es más infrecuente, es frecuente en el niño menor. Y hay que tenerlo presente, porque la mayoría de los exámenes son negativos. Y otra cosa, este vértigo lo conozco muy bien porque he tenido niños que han llegado acá, han llegado a neurocirugía, y la hija de una secretaria que tuvimos allá, y en ese tiempo yo estaba solo y la secretaria me ayudaba a hacer los exámenes de octavo par y miraba los ojos, sabía lo que era un nistagmus más que yo, conocía todo. Su hija de repente estaba jugando y se le aferraba las piernas y se ponía a llorar. Y ella me había escuchado esto y le miraba a los ojos y nunca le vio nistagmus. Y ella tuvo esto y después se le pasó y yo la he vuelto a ver después y tiene cefalea ahora. Enfermedades minimizantes un poco más frecuente en los niños mayores, entonces aquí tenemos una distribución de los vértigos agudos en forma etaria. Los episódicos, que pueden ser espontáneos, de nuevo aquí tenemos el vértigo paroxístico del niño, que es del niño menor, la migraña vestibular que se hace más frecuente cuando ya está pasando, y es como que de esto pasa a esto. Epilepsia compleja puede ser en cualquier edad. Enfermedad de Menier, la enfermedad de Menier propiamente tal es del niño mayor. El síndrome de hidropesía retardada, igual que este otro, pero no corresponde fisiopatológicamente a una enfermedad de Menier, sino que la hidropesía retardada corresponde a un oído que no escuchó y que con el tiempo empieza a dar crisis vestibular. Hidropesía. A la enfermedad de Menier se le llama hidropesía endolinfática primaria. Esto sería como en realidad no es una hidropesía linfática secundaria, un síndrome de hidropesía retardada. Bueno, lo demás esto lo dejamos aparte. Estos son los episódicos espontáneos y los episódicos gatillados. La cinetosis manda acá, ¿no es cierto? Mientras el niño no esté siendo expuesto a estas aceleraciones intermedias entre baja y media, el niño hace su vida normal, porque el conflicto se debe al movimiento con la visión, y ahí se juntan eso, como vimos en los cuadros primeros, de la interacción sensorial en relación a movimiento, a frecuencia. Entonces tenemos la cinetosis, que se produce en todas las edades, El vértigo posicional postraumático, bueno, aquí es poco frecuente que un niño tenga un TEC, pero aquí ya cuando los niños empiezan a movilizarse, a salir, pueden tener este vértigo. El vértigo posicional central puede abarcar todas estas edades, y esto es importante porque el vértigo posicional central habitualmente va acompañado de un nistagmus posicional atípico. La próxima semana vamos a hablar de nistagmus posicional atípico. Y ya les dije la primera vez cómo examinar a un niño, buscarle el nistagmus posicional. No se lo buscan ustedes, los padres lo voltean en las posiciones de Dixie-Holpay y ustedes van mirando atrás cómo se le mueven los ojos. La malformación del oído interno, lo dijimos ya. Mondini, ¿por qué? Porque esto está tranquilito. ¿Hasta cuándo? Cuando hace un esfuerzo, por ejemplo, y se produce un síndrome de Valsalva, en que hay un aumento de presión del oído medio hacia el oído interno o del endocráneo hacia el oído interno, y se desencadena el vértigo.
Bien. Entonces, ahora vamos a ver unos casos clínicos. Por ejemplo, esto. Este es un niñito que debe tener unos 5 años, que llegó mareado a neurocirugía y le buscamos, necesitamos, en el fondo aquí no le estamos quitando la fijación, entonces estamos viendo si se le mueven los ojos. Está mirando a la derecha, con fijación, ahí está mirando al centro. No hay nistamo, y ahí está mirando a la izquierda. Y no sé si ustedes ven algo. ¿Alguien ve algo? Ya. Pero fíjense que yo tampoco vi algo. En realidad estoy mirando acá y parece que hay un problema de resolución cuando uno transmite esto. Pero vi unas pequeñas batidas a la izquierda en posición de mirada izquierda, pero en posición de mirada al centro, la posición de nistamo espontáneo, no vi nada. En ese momento, no sé por qué razón, no teníamos los lentes de Frenzel. Teníamos unos lentes muy buenos, pero que se perdieron. Entonces, había una becada que tenía unos lentes, tenía un problema de miopía, y se lo pusimos y sirvió como lente de Frenzel. Por eso que ustedes, como neurólogo infantil, deberían incluso, esto se vende por eBay, por Amazon, pero no esto es un lente óptico. Eh, pero se venden lentes de Frenzel que debería eh, ser parte de la indumentaria de exámenes que tiene usted, así como tiene el martillo reflejo, es importante. No son caros. Pero más barato pueden irse al Persa y comprar estos lentes que venden el más grueso que tengan, el que tenga, lo ideal serían 20 dioptrías, pero eso ya no se pueden ver, esos son los para examen, porque le quitan completamente la fijación. Pero dispusimos en ese momento de los lentes de la becada y vean cómo con eso nomás estamos viendo al nistamo. Está mirando a la izquierda, le quitamos la fijación. Vean ahí cómo se ve el nistamo, no sé si lo pueden ver, lo ven. Y ahí es evidente, o sea, tiene la ley de Alexander. ¿Se ve o no? Contéstenme. Sí. Sí se ve. Lo vieron. Sí se ve. Qué bueno. ¿Ah? Yo igual lo... Ya, vamos a repetirlo ahí. Entonces, hay que tener estos lentecitos, pues, si los ojos ayudan mucho. No estos lentes de la doctora. Pues. Ahí se están moviendo los ojos. Ahí. Fíjense, con eso ya clínicamente estamos diciendo que el niño tiene un síndrome vertiginoso. El niño para nada está tranquilo, no tiene náusea, vómito. Fuera un adulto estaría muy mal, porque el niño empieza a manejar su vértigo y lo maneja mucho con la fijación. Con la fijación. Entonces, por eso es que hay que quitarle la fijación. En este caso, entonces, el niño tenía un síndrome vertiginoso, clínicamente era un cuadro, lo examinamos, respondió en la parte auditiva, por lo tanto, sin problemas faciales, son los 3 elementos básicos del diagnóstico de un otorrino, ¿no es cierto?, facial, vestibular y coclear, y nos quedamos solamente con la parte coclear. El cuadro inició brusco y parece que antes había tenido un cuadro viral, era en época de invierno, y este niñito, a juicio nuestro, tuvo una neuronitis vestibular que evolucionó normal en un niño menor. Otra cosa importante. No vamos a saltarnos, le voy a poner exámenes y voy a mostrar 2 casos clínicos de niños con vértigo.
Aquí, por ejemplo, esta es una resonancia en una secuencia T2 axial que me permite ver, esta es la que nos interesa a nosotros como otorrino, el corte típico en el cuarto ventrículo, en que vemos los colículos del facial. Esto, cuando hablemos de algo de facial congénito en niños, hay que ir a buscar desde aquí hasta todo el recorrido del facial si el facial está alterado. Aquí por lo menos el hecho de que hayan colículos del facial significa que el facial va dando vuelta por detrás del núcleo del sexto par. Entonces, aquí encuentro los colículos del facial, encuentro el nódulo y a los lados encuentro, aquí no se ve bien, encuentro el flóculo y paraflóculo. Y la amígdala cerebelosa. Entonces, estoy en el corte adecuado para el oído. Y aquí están entrando nervios, todo lo demás, están atravesando el ángulo pontocerebeloso. Yo creo que este debe ser el flóculo del lado izquierdo. Aquí está el conducto auditivo interno lleno de líquido. El T2 me permite usar el líquido como medio de contraste. Ahí hay nervios, ¿no es cierto? Nervios. Y aquí tengo una cóclea bastante bien formada, con una espira basal, una espira media, un utrículo, probablemente el sáculo también por bajo, canal lateral y canal posterior. El canal posterior es este puntito está detrás del canal lateral. Por medial al canal posterior, de aquí sale un hilito que llega acá y que es el acueducto endolinfático, que en este caso es absolutamente normal porque no se ve. El acueducto puede verse como una rayita blanca, pero no debe sobrepasar el diámetro del canal posterior. Si lo sobrepasa, acá, en este recorrido del utrículo a la fosa posterior, hablamos de un canal, de un acueducto endolinfático agrandado. Y eso ya me indica una patología del oído interno, que probablemente ese niño a la larga va a tener una hipoacusia y una sordera. Pero este oído está absolutamente normal. Nos vamos al otro lado y vemos que ya la cóclea está diferente, que tiene una espira basal, le falta la parte media y apical. Puede ser problema de corte, pero lo vemos acá, aquí se ve más completa y aquí se ve prácticamente la espira basal. O sea, lo mejor que tenemos es esto, espira basal y algo de la espira media. Y en un corte más bajo no tenemos esto. Los canales que se ven muy bien aquí, muy bien, ¿no es cierto? Con una parte ósea al medio, aquí no se ve el canal lateral. No se ve. ¿Se fijan? Y hay como una tendencia al crecimiento del acueducto vestibular acá. O sea, este es un oído definitivamente mal formado. Esto es lo que se llama, para cuando lo vean ustedes, tienen que ver esto, lo que es la cóclea, lo que es el laberinto vestibular y lo que es el conducto auditivo interno. Esta manchita es re importante, es muy importante, esta, porque esta es una arteria, esta es la AICA. Esta es la AICA que da vuelta. Ya les dije una vez que la AICA se introduce al conducto auditivo interno. Esto es normal, porque a ustedes le pueden informar los neurólogos. Supongamos un paciente tiene un vértigo al lado izquierdo. Le piden esto y esto está normal, pero encuentran esto y el neurólogo y el radiólogo le informa AICA en el conducto auditivo interno. Van donde un neurocirujano que no conoce esto, lo opera, le saca la AICA para afuera y el paciente queda sordo, con vértigo y parálisis facial encima. Esto no se opera, no se hace nada, esto es normal. Eso es normal. Bueno, volviendo a la malformación de Mondini, se define como una cóclea, y esto lo mostró el doctor Matías Gómez dentro del, no sé si fue Matías o la Katy, bueno, dentro del desarrollo embrionario del oído, en que le falta la espira media y le falta la espira apical. Y le falta el canal lateral. Aquí no está desarrollado el canal lateral. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de embriología del oído, el oído parte, ¿no es cierto?, como una vesícula aquí adentro, como un otocisto, y se aprieta por la mitad y la primera estructura que nace es
la salida del acueducto vestibular. Y la mitad anterior me va a ir a dar el sáculo y la cóclea completa, y la mitad posterior el utrículo y los canales semicirculares. Y aquí cada uno sigue sincrónicamente su desarrollo hasta llegar a la etapa, hasta la semana 8 o 9, en que se desarrolla sincrónicamente el ápice de la cóclea, esto con el canal lateral. Esto es lo último que se desarrolla en el oído. Y aquí se produjo el problema y no se desarrolló el ápice de la cóclea ni el canal lateral. Esta es una imagen típica de Mondini. Típica de Mondini. Aquí incluso con un crecimiento como que el acueducto vestibular iba a ser grande, agrandado. Ese es el flóculo. Esta es otra de las cosas que pueden encontrarse ustedes, pero esto es normal. Este es un T1 con gadolinio, con supresión grasa, en una paciente mayor, no, esto no es un niño, 66 años. Aquí tenemos la arteria basilar, aquí viene la arteria, la AICA, y fíjense dónde llega la AICA, al fondo, el conducto auditivo interno, ahí está la cóclea, y vuelve para acá. Entonces, esto es normal, la AICA se mete dentro del conducto auditivo interno, se mete dentro del conducto, en un 90% de los casos, y eso es normal y no ocasiona patología, excepto patología que puedan hacer de la bifurcación de la AICA con la rama que da que es la arteria auditiva interna. Y ahí podríamos tener aneurisma, pero eso es ocasional, eso es rarísimo. Pero la AICA dentro del conducto no significa patología, aunque el paciente se maree para el mismo lado. Y aquí tenemos otra representación en que vemos la AICA que viene de la arteria vertebral, del tronco basilar, viene acá, cruza los nervios, esto es lo que le llaman a veces compresión neurovascular, cruza los nervios, da la vuelta acá, aquí dio la arteria auditiva interna y sigue para atrás, y aquí vienen los otros nervios del oído interno. Entonces esto es normal, esto por favor grábenselo y no tiene otra significación que encontrarlo anatómicamente ahí. Y yo creo que aquí me voy a cambiar de Matías. Voy a salir de esto. Aquí. Entonces el vértigo paroxístico del niño menor, que habíamos hablado antes, descrito ya hace muchos años, en el año 64 por Basser, es la forma más frecuente de vértigo en niño menor. Se caracteriza por inestabilidad extrema, imposibilidad de mantener la posición erecta, y nictagmus, así lo describió, en forma súbita, acompañado de estado nauseoso y palidez, que dura segundos a minutos. En un principio son más frecuentes y luego van distanciándose. Lo que hemos hablado, comienza entre los 6 meses a los 2 años y recurre entre semana y mes y cede entre los 4 y 5 años. Esta es una descripción muy de la persona esta. La BNG podría mostrar laberintos hiporreflécticos, o sea, pero en el niño en realidad esto no está sistematizado, así que podrían ser respuestas normales como hiporreflécticas. El electroencefalograma y la resonancia y todos los estudios generalmente son normales, el diagnóstico es clínico. Un porcentaje significativo, un 21%, desarrolla migraña en la adultez, lo que hablábamos. Este es como un continuo que parte como un vértigo paroxístico en niño menor y pasa después a la migraña vestibular y finalmente el equivalente migrañoso. Y los tratamientos ahí, algunos dan dimetidrato, benzodiazepina. Aquí tiene un caso de un niño de 3 años, 9 meses, que este paciente consultó, es un primer hijo, a los 3 años, o sea, hace poco, comienza con cuadro súbito de mareo y vértigo de segunda duración que le produce mucho susto y llora. La última
en la última crisis tuvo talgia izquierda y cefalea. Le han visto los ojos y no se le mueven. Tampoco tiene caída ni periodo de inconsciencia. Después que pasa la crisis, vuelve a su vida cotidiana. Sus crisis son variables, 3 crisis semanales y a veces asintomático. Nació en Clínica Daila, esta es una consulta, parto normal, emisión otoacústica al nacer pasan, es decir, por lo menos tenía cóclea normal, auditiva. Acuérdense de esto. Esto se complementa con los potenciales evocados. Nervio, cóclea, nervio. Examen metabólico normales, audiometría normal. El niño responde bien. Madre tuvo epilepsia, electroencefalograma alterado, topiramato, carbamazepina por 1 año. Cefalea migrañosa en la madre. Este otro antecedente importante. En octubre del 2018 fue operado de nueva ídola por SAOS. Entonces ahí está la audiometría del niño. Es un barrido audiométrico normal, no 100% a 35 decibeles, la discriminación en el oído derecho y el oído izquierdo. La impedanciometría es un examen útil en el niño que no necesitamos que responda, pero sí me da un arco reflejo de entrada auditiva y respuesta se da vuelta por el tronco y me viene la respuesta por el nervio facial y tengo, por lo menos hay una integridad. Este es un examen útil en el niño, porque no, en alguna medida nos refleja que este arco reflejo da vuelta por el tronco y me dice por lo menos en el tronco, la parte hasta donde llega, esto está bien. Entonces tenemos reflejo en el lado izquierdo, en azul normal, reflejo en el lado derecho normal. La aferencia auditiva, la aferencia motora. Sin nictamo espontáneo, con lente de Frenzel de 20 dioptrías, sin nictamo posicional, en el momento del examen absolutamente normal, y exámenes que se pueden hacer son el CIBEM, para ver cómo está la respuesta del sáculo, y la verdad que tenemos respuesta hasta 90 decibeles, y 90 decibeles en el lado izquierdo, con un poquitito de asimetría en cuanto a las curvas, pero respuesta que no nos permite inferir que haya alguna patología en ninguno de los dos oídos. Y el OVEM igual, esta es la respuesta del utrículo hacia arriba, y que se mide en el oblicuo inferior, son potenciales evocados miogénicos, esto es vestibular evoking myogenic potential, en que el estímulo es presión sonora y la respuesta la dan los músculos. Hacia abajo el esternocleidomastoideo, hacia arriba el oblicuo inferior. Y lo que le podemos hacer, esto para que vean que le hicimos de todo, le hicimos un HIT, o sea, estudio vestibular a alta frecuencia, y tenemos la imagen especular del derecho posterior con respecto al left anterior, que es el plano LARP, left anterior, right posterior. Entonces, ¿cómo están funcionando los canales cuando le hacemos los movimientos a alta aceleración? Absolutamente normal. Este es el estímulo a derecha, es decir, lo giramos a izquierda para ver, lo giramos a izquierda, y la respuesta es la cabeza, los ojos que vuelven hacia la derecha. Entonces, esto que es más regular es el estímulo, y esta es la respuesta a los ojos. De todas maneras, la imagen de respuesta es en espejo. Es igual, tiene una muy buena ganancia para este eje vertical. El otro eje, el right anterior, del izquierdo posterior, en que también tenemos ganancias normales, y el que más importante, el eje más importante para estos exámenes y el que más fidedigno es el lateral. Y el lateral, de nuevo, tenemos normal, no tenemos sacas, ni cover, ni over, ¿ah? Y tenemos las ganancias dentro de rangos normales. Entonces este niño fue estudiado de todas maneras vestibularmente y está absolutamente normal. Los otros exámenes estaban normal, imagen normal, y nos quedamos con la clínica, porque a los niños hay que estudiarlo, y la clínica era de un vértigo paroxístico al niño que posteriormente
fue pasando. Estas son las resonancias de él y están normales, no hay, de nuevo acá estamos viendo la zona, los oídos. Es muy útil la resonancia en secuencia T2 y T2 cóclea, porque nos muestran la interfaz líquido, otros tejidos. El líquido se ve blanco, aquí está llenando todo, esta es la espira basal de la cóclea que se comunica con el sáculo, ahí, esta es la espira media, podría ser la espira apical arriba, aquí está el canal lateral y aquí está el canal posterior, miren que es bonito, que antes lo encontramos solamente en un punto porque estaba girando, aquí se ve completo. Aquí está el canal posterior, canal lateral y las cócleas, están normales, y los nervios atravesando acá. Esto es una imagen más ampliada, es lo mismo. Aquí podríamos ver lo que yo les dije, pero no se vayan a confundir. De todas maneras, podría ser este el acueducto vestibular aquí. Y esto es un tracto de neumatización. Esto que viene aquí, que es mucho más chiquitito el acueducto vestibular que el canal posterior, que ahí lo está cortando. Pero este examen está normal. Siempre es bueno también el T2 coronal para ver la disposición de la cóclea, las vueltas, y los canales laterales superior y el posterior que se vislumbra ahí. Ahí el posterior va dando vuelta por detrás. Conocer esas cositas. Conociendo esas cosas ya por lo menos nosotros podemos inferir de que el paciente está con imágenes normales. Nos vamos al último caso y con eso terminamos. Este es un paciente de 8 años, un niño ya un poco mayor, y él tuvo sí un cuadro de una lesión vestibular. Fíjense que esto lo grabó una compañera de ustedes, le llegó a la urgencia en el Carlos Maquena y le tocó a ella estar en el turno y lo ve y le graba los ojos. Esto es lo que hay que hacer. Vean que tiene un nistagmo a la izquierda. Aquí, mirándome el lápiz. En la posición central también tiene un nistagmo. Arriba. Y sigue unidireccional a la izquierda. Y de nuevo acá. Acá, mírame acá. Súper bien, gracias. ¿Se fijan? Mucho, sí. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y ya con eso se avanzó bastante. Esta es la historia. Este niño, el 28/6 comienza con vértigo rotatorio asociado a náusea y vómito intenso, desequilibrio invalidante y se asocia a cefalea. Aquí ya estamos metiendo la cefalea por medio que nos puede ya inducir un error. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una cefalea asociada a vértigo. Sin antecedente, pero de todas maneras el niño lo tiene, no sabemos si es por tensión, por el cuadro que le está pasando. Sin antecedente, cuadros respiratorios previos, que a veces hay que tenerlo presente, porque los cuadros respiratorios son los que estamos en periodo de invierno, son los que desencadenan después la neuronitis vestibular, la neuritis. Consulta en urgencia al Hospital Luis Carlos Maquena y se observa un nistagmo espontáneo unidireccional a la izquierda y se filma. Esto es importante, filmar los movimientos de los ojos. Es hospitalizado para estudio de evolución, se le tomó TAC de encéfalo, todo fue normal excepto su cuadro mareo y fue dado de alta y derivado al INCA. Lo vimos a los 5 días después. He atendido en el INCA, audiometría normal. Si esto hubiese sido un cuadro de cefalea asociado a vértigo o una migraña vestibular, eso le dura 24, 48 horas máximo, pero lo vimos 5 días después, audiometría normal, y todavía tenía nistagmo espontáneo izquierda que disminuye al quitarle la fijación, característica del cuadro periférico. El VIGIT, ganancia del borde disminuida para los canales laterales y anterior izquierdo. El canal lateral y anterior izquierdo son aferentados por el nervio vestibular superior, por lo tanto neuritis en nervio vestibular superior, con sacas over y cover. Y el CIBEM
para abajo, el nervio vestibular inferior, normal. Diagnóstico: neuritis vestibular superior izquierda, lesión vestibular unilateral aguda, indicaciones: reposo, analgésico, SOS en caso de cefalea y control con nosotros. Esto fue el ingreso, cuando lo vimos, y vemos que tiene una audiometría normal. No cuesta nada hacerle una audiometría a un niño para ver si este problema vestibular está asociado a problemas cocleares. Y fíjense acá, con fijación tenía un nistagmo espontáneo que iba a la izquierda. Acuérdense los cachitos, estos los triángulos que apuntan hacia abajo, es chiquitito, va a la izquierda. Pero no era tan chico, o sea, tenía un 7,1 grados por segundo. Después de 5 para arriba hay sintomatología vertiginosa. Y aquí tiene 8,4. Con fijación, por lo tanto al niño le conviene la fijación porque lo disminuye. Si le quitamos la fijación, miren cómo aumenta, de 7 a 12, de 8 a 14, y se manifiesta también la parte vertical porque era rotatorio. Pero aquí es evidente el trazado de un nistagmo chiquitito. Al quitarle la fijación, miren el nistagmo. Entonces, por eso es importante tener los famosos lentes. Este es el vigit del comienzo, y vámonos acá. Aquí esto es nistagmo espontáneo, que va a la derecha, este es movimiento a la izquierda, va a la izquierda. Este es el lado izquierdo, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, y el lado derecho está amputado aquí para la respuesta del lateral y el superior. Esto es como si estuvieran viendo el nervio vestibular superior, neuronitis del nervio vestibular superior. En cambio, el posterior está normal. Y aquí tenemos una disminución de la ganancia y tenemos este tremendo acúmulo de sácadas, cover, ¿no es cierto?, y over, que se van juntando. Estamos en el periodo inicial, y aquí también tenemos una disminución de la ganancia del superior. Menos que la otra, prima más el lateral, pero también está comprometida. Entonces estos son exámenes precoces que uno le puede hacer y que ayudan bastante. Esto para que vean el nistagmo espontáneo con fijación. Aquí está la pupila, la pupila está chica, se mueve bastante. En realidad ahí hay batida nistámica a la izquierda. ¿Se fijan? El problema del lado derecho, batida nistámica a la izquierda con fijación, pero ahora le vamos a tapar los ojos. Aquí crecieron las pupilas, está en oscuridad. Y ahí es evidente, lo que están viendo en el registro está ahí. Vean la diferencia cuando yo le quito la fijación. Ya. Después, al mes después, se le hizo una prueba calórica, no antes, y vemos que hay una respuesta vestibular del lado derecho, de ahí era el problema, una respuesta vestibular del lado derecho, con un buen índice de fijación al ponerle luz cuando están con el estímulo térmico, disminuyen la respuesta, eso es normal, es un cuadro periférico, y aquí está como disminuido. ¿Por qué? Porque se está provocando, eso lo vamos a ver mañana, el proceso de compensación vestibular. Este lado le ayuda al otro. Eso lo vamos a ver mañana cuando veamos en adultos. Y eso es todo. Entonces, Doctor, ¿Mm? tengo una duda, no me quedó tan claro. Cuando uno pide imágenes para ver estas patologías, ¿se pide con alguna secuencia especial o alguna proyección en particular? En realidad las imágenes se hacen con el estudio. Te refieres a la resonancia, ¿no es cierto, Camila? Sí. Claro. No, tú pides resonancia. ¿Qué pido yo? En un cuadro de vértigo estoy sospechando que pudiera tener algo de oído, ¿no es cierto?, o de la zona de la fosa posterior. Pido resonancia de encéfalo con énfasis en fosa posterior, así se pide, y secuencia cóclea. ¿Ah? Secuencia cóclea. Y nada más. Ahí parte con FLAIR, un protocolo de resonancia general, el FLAIR T1, y de ahí pasa al T2, ¿no es cierto?
a la variante de T2 y finalmente va el contraste y la supresión grasa y todo lo demás. Lo piden así nomás como pero lo importante es pedirlo así, una resonancia de encéfalo o de cerebro con énfasis en fosa posterior y secuencia cóclea, porque la secuencia cóclea le va a mostrar lo que yo le mostré, la cóclea dibujadita en el T2, tanto en axial como en coronal, y no le va a salir más caro al paciente. Si piden una resonancia de oído, le va a salir carísimo. Sin embargo, lo otro le está dando lo mismo. Bueno. Perfecto, gracias. Pero no esté pidiendo T1, T2, de nada. No, eso está implícito. ¿Quién más? Aprovechen de preguntar ahora o callen para siempre. ¿Verónica el Laverito? Soy yo. Ah. ¿Me escuchan? Hola, Laverito, sí. Hola. Qué Sí, bueno. aquí estoy. He estado todos los días escuchando. Qué Súper bueno. entretenido. Qué bueno. Sí, estoy súper contenta de estar aquí. Macanudo, pues excelente. Sí, Aquí aprendemos todo. Y el sí, Camilo. siempre. Ahí No, está el nunca Camilo. uno deja de aprender. Exacto. ¿Qué otra pregunta práctica? Pregunten sin miedo. Si lo que no saben se lo podemos aclarar y si no lo sabemos también se lo aclaramos. Y si no lo sabemos, lo estudiamos y lo aclaramos después. Exacto. Y después decimos que se lo sabíamos. Si somos todos iguales, todos hemos sido becados. Bueno, parece que no hay más y mañana vamos a hablar de este mismo. En realidad, traté de hacer un poco más práctica la parte de niños, lo que vemos, y mañana vamos a hablar de adultos, de lesión vestibular aguda de adultos, de compensación vestibular, y a lo mejor repasamos algo de esto. Súper, profe, se pasó. ¿Mm? ¿Quién más? Yo creo reforzar lo que dijo usted recién sobre las imágenes, que es bueno que como que se tengan un aliado neuroradiólogo, radiólogo que sea una persona confiable, con quien consultar, con quien revisar las imágenes. De todas maneras. Y obviamente ojalá buscar un centro que tenga una calidad de imágenes de una calidad intermedia superior, digamos, porque de repente hay imágenes que son de muy mala calidad y ni siquiera un buen radiólogo puede hacer un buen informe o darle información válida con esas imágenes. Creo que es pega a ustedes cuando ya estén trabajando en sus centros donde vayan a estar destinados o a trabajar, tener un grupo de trabajo. Nosotros trabajamos con los neuroradiólogos mano a mano, estamos a 2 puertas de distancia, de hecho. Bueno, con nosotros con los neurocirujanos, oftalmólogos, entonces es importante generar este trabajo en equipo, porque uno va aprendiendo, como dice el doc, si nosotros no sabemos, vamos al lado, le preguntamos al radiólogo, revisamos con ellos, y hacemos una sinergia y vamos aprendiendo en conjunto. Eso que dice Matías es importantísimo. Yo creo que en la vida uno tiene que empezar a trabajar en equipo. Y no quiere decir que haya otra gente que también trabaje muy bien, pero la verdad que en la medida que uno está muy próximo a la gente que nos apoya, como en el caso de nosotros con los radiólogos, con quien prácticamente convivimos ahí al lado, es muy importante. Bueno, y eso lo podemos trasladar afuera donde ellos trabajan en la consulta y podemos dirigir el examen al radiólogo tanto. Si no hay más consulta, entonces nos vemos mañana en la misma hora, mismo canal. Muchas gracias por su presencia. No, sin el agua. Sin el agua está acá, pero... El que más aprendió, no hizo ninguna pregunta al agua. No, dijo que era muy básico. Dijo que era muy básico. No, si la hizo al principio, la de la parrilla. Exacto, lo importante. Listo. Nos vemos entonces. Chao, adiós. Chao a todos. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.